¿En qué año inició la Guerra Fría? A ver, chicos, levanten mano. ¿Quién da la respuesta? ¿En qué año inició? Yo. A ver, Renata, danos la respuesta. ¿En qué año inició la Guerra Fría? Te Yo, profe. activé. Sale. En 1943. Ah, casi, casi, Yo, casi. profe. 45. Ahí está 45. la respuesta. En 1945. Escríbanla si es que no la tienen. Inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial, inició la Guerra Fría. Pregunta número 2 la va a leer Renata. Léenos la pregunta número 2. ¿Cuáles fueron las potencias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial? Levanten la mano para dar la respuesta. ¿Quién se la sabe? Yo. A ver. Renata, ¿cuáles fueron las potencias? La URSS y Estados Unidos. Perfecto, ahí está la respuesta. La URSS, Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Byron, lee la pregunta número 3. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? ¿Por qué se llamó Guerra Fría? ¿Quién sabe la respuesta? Yo. Natasha. Sabri. Le toca a Natasha, levantó rápido la mano. ¿Cuál es la respuesta, Natasha? Porque no hubo un ataque directo. ¿Por qué no hubo ataques directos? Solamente amenazas. Muy bien, Natasha. Pregunta número 4, Natasha, tú misma léenos la pregunta número 4. ¿Cuáles fueron las razones de este enfrentamiento? ¿Cuáles fueron las razones de este enfrentamiento de la Guerra Fría? Estados Unidos contra la Unión Soviética. ¿Quién sabe la respuesta? Yo, Sabri. A ver, Yo. Sabdi, vamos a darle chance a Sabdi. ¿Cuál es la respuesta, Sabdi? Las ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. Propagandísticas, ideológicas, económicas y políticas. Tanto Estados Unidos como la URSS querían imponer su ideología en todo el mundo. Y por eso hubo este enfrentamiento que fue ideológico y económico. Sabdi lee la siguiente pregunta y César la va a contestar. ¿Qué sucedió en Rusia en 1917? ¿Qué pasó en Rusia en 1917, César? Yo sé. César. Atento, César, anda escuchando música. ¿Qué pasó? La Guerra Fría. Que diga, ay, la Revolución Rusa, perdón. A ver, pero que César dé la respuesta. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa. Muy bien. ¿Qué es lo que obligó, a qué obligó la Revolución Rusa a sus soldados? ¿Dónde estaban sus soldados en 1917, César? En la... ¿Cómo se dice? ¿La Guerra Fría? No. ¿En dónde estaban los soldados rusos en 1917? Que dijeron, nos retiramos porque tenemos que ir a nuestra propia revolución. Para derrumbar a Hitler. No, eso fue en la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en 1917 Rusia estaba peleando en la Primera Guerra Mundial y se tuvo que retirar de la Primera Guerra Mundial para atender su propia revolución. 1917, en donde la ideología comunista liderada por Lenin expulsó a los zares, al zar Nicolás II, y terminó con la monarquía de Rusia. Siguiente pregunta, César, y la va a contestar Alan. Siguiente pregunta y la va a contestar Alan. ¿En qué consistió el Plan Marshall? Alan, ¿en qué consistió el Plan Marshall? Si no puede, yo lo puedo decir. Pero primero vamos a darle oportunidad. ¿Te sabes la respuesta, Alan? Dice que... A ver, Sabdi, ¿en qué consistió el Plan Marshall? A ver, chicos.
¿Quién llevó a cabo el Plan Marshall? ¿Qué país? ¿Estados Unidos? Yo. Muy bien, Renata. Unidos. Estados Unidos. ¿Cuál era el objetivo del Plan Marshall, César? Yo, profe, Byron, a ver, Ayudar. para ayudar a ayudar Europa a del Europa norte, del este que diga, perdón. para Del ayudar, este. recuerden que recién había terminado la Segunda Guerra Mundial. Hitler ya estaba muerto. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, pero los países de Europa quedaron en crisis, quedaron devastados. Estados Unidos le ayudó a los países de Europa a reconstruirse. ¿Con qué objetivo? ¿Nada más porque eran sus amigos o porque quería ayudarle a los países europeos? ¿Por qué? ¿Para tenerlos como aliados? Exacto, Renata, para tenerlos como aliados y provocar con esto que no se fueran a aliar con la URSS, porque ya empezaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Si Estados Unidos ayudó a Europa, los iba a tener de aliados. Si no los ayudaba, era probable que los países europeos se aliaran con la URSS. Vamos con la última pregunta. Pregunta número 10. ¿En qué consistió la OTAN y el Pacto de Varsovia? A ver, vamos con la OTAN primero. ¿Qué significa OTAN y en qué consistió? Natasha, Ya. Renata, Vania, ¿quién tiene la respuesta? ¿En qué consistió la OTAN? Lo único que sé es que era para ayudarse entre sí los países capitalistas. Muy bien, Renata. La OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, era la unión de los países capitalistas para ayudarse entre sí. ¿Quién era el jefe? ¿Qué país era el jefe de los capitalistas? ¿De la U? Estados Unidos, de los capitalistas. Muy bien, Vania, ¿en qué consistió el Pacto de Varsovia? Según yo, era una conferencia. ¿Era una reunión? ¿Era una alianza? ¿Qué? ¿Quiénes? Que, Una reunión. ajá. Fue antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Rayos, te me estás confundiendo Ah, ok, me estás confundiendo de pacto. El Pacto de Varsovia fue después de la Segunda Guerra Mundial. El Pacto de Varsovia fue como la OTAN, pero del bando contrario. ¿Cuál era el bando contrario al capitalismo? Su jefe era la URSS. la Unión Soviética. La Unión Soviética con el comunismo. Recordemos, el Pacto de Varsovia agrupaba a los países comunistas para que se ayudaran entre sí. Entonces ya teníamos a los dos bandos. A los países capitalistas unidos en la OTAN, los países comunistas unidos en el Pacto de Varsovia. Para finalizar la clase, ¿cómo se le llamó a este enfrentamiento ideológico? En donde no hubo ataques con armas. La Guerra Fría. Muy bien, Renata. La Guerra Fría. ¿Cómo, chicos? La Guerra Fría. La Guerra La Guerra Fría. Fría. Correcto. Con esto terminamos. Voy a subir las participaciones de ustedes que acabo de grabar a YouTube para que sus papás puedan verlas, ¿ok? Solamente quienes tengan ese link pueden ver el video. No lo voy a subir de forma pública, sino de forma particular, en donde solo quienes tengan el enlace podrán verlo. Nos conectamos mañana, chicos. Sí, profe. Bye, bye. Profe. Gracias. Byron.